Si ella aclaró muy bien el por qué había diferencias. Recientemente se me llamó la atención a un folleto de 16 páginas publicado por C. de Marion, Iowa, titulado Comparison of the Early Writings of Y with Later Publications. Comparación de los primeros escritos de la señora de Y con publicaciones posteriores. El autor dice que algunas partes de mis primeras visiones, tal como fueron publicadas, se han suprimido en la obra recientemente editada bajo el título Early Writings, primeros escritos de la señora Elena G. de Y, y conjetura, como razón para esa supresión, que esos pasajes enseñan doctrinas que ahora repudiamos en conjunto. Mensajes selectos, tomo 1, página 67. Las obras originales de la visión se publicaron en. La edición fue pequeña y pronto se vendió. A esto siguió, pocos años después, un libro mayor de Christian Experience and Views of Elena G. de White, impreso en 1851, y que contiene mucho material adicional. Mensajes selectos, tomo 1, página 68. Para la republicación de la visión en primeros escritos, Early Writings se basaron en nuestras continuas mudanzas en los albores de la obra de publicaciones, y luego en los casi incesantes viajes, mientras trabajaba desde Maine a Texas, desde Michigan a California, y he cruzado las llanuras no menos de 17 veces, perdí toda huella de las obras publicadas primero. Cuando se decidió publicar Early Writings en Oakland, el otoño pasado, nos vimos obligados a pedir prestado un ejemplar de Experience and Views de Michigan. Mensajes selectos, tomo 1, página 68. Había otra versión en circulación de la visión de Elena G. de Y que fue alterada del original por un editor que agregó sus palabras a lo escrito por Elena G. de Y. Entre los cambios está la frase mencionada ahora por los críticos como cambiada. Por el tiempo cuando se publicaron por primera vez mis primeras visiones, aparecieron varios artículos que se pretendía que habían sido escritos por mí para relatar lo que el Señor me había mostrado, pero que sancionaban doctrinas que yo no creía. Los tales fueron publicados en una revista editada por el señor Curtis. Ese hombre tomó artículos que yo había escrito y completamente los transformó y distorsionó, entresacando una frase aquí y otra allí, sin su contexto, y luego, después de haber insertado sus propias ideas, les añadió mi nombre como si vinieran directamente de mí. Al ver esos artículos, le escribimos expresando nuestra sorpresa y desaprobación y le prohibimos que así tergiversara mis testimonios. Contestó que publicaría lo que le placiera, que él sabía que las visiones debían decir lo que él había publicado, y que si yo las hubiera escrito como el Señor me las había dado, ellas habrían dicho esas cosas. Declaró que si las visiones habían sido dadas para el beneficio de la Iglesia, tenía derecho a usarlas como le placiera. Mensajes selectos, tomo 1, página 69. La primera cita mencionada por C es de un folleto de 24 páginas publicado en 1847, titulado A Word to the Little Flock. Un mensaje para la pequeña Grey. Aquí están las líneas omitidas en Experience and Views. Era tan imposible que ellos, los que abandonaron su fe en el movimiento de 1844, recobraran el camino y fueran a la ciudad, como todo el mundo impío que Dios había rechazado. Cayeron a todo lo largo del sendero, uno tras otro. Mensajes selectos, tomo 1, página 70. Como hemos leído, la frase señalada fue colocada por el señor L. Curtis y fue republicada en lo que llegó a ser un panfleto donde se publicaron muchas más visiones de Elena G. de Y, como los fue A Word to the Little Flock, debido a que esta revista se siguió considerando una fuente de los escritos de Elena G. de Y. No se sospechó que la primera visión en ella publicada de Elena G. de Y estuviese alterada. Debido a sus ocupaciones, Elena G. de Y no prestó atención de momento a este malentendido, sino hasta que sus escritos fueron cuestionados, ya que otras publicaciones se basaron en A Word to the Little Flock para confiadamente republicar la visión, sin saber que estaba basada en The Daystar, que fue la revista alterada por Curtis. Debido a esto, Experience and Views y Early Writings son distintas y realmente apegadas a la visión original. Aunque los pioneros creyeron inicialmente en la puerta cerrada, fue precisamente la visión de Elena G. de Y la que explicó que esta interpretación no era correcta. Por un tiempo después del chasco de 1844, sostuve junto con el conjunto de adventistas que la puerta de la gracia quedó entonces cerrada para siempre para el mundo. Tomé esa posición antes de que se me diera mi primera visión. Fue la luz que me dio Dios la que corrigió nuestro error y nos capacitó para ver la verdadera situación. Mensajes selectos, tomo 1, página 71. 21. Después de 1851 los otros pasajes de la puerta cerradas fueron abandonados o reinterpretados. Esto es falso, ya que no hubo ningún pasaje de Elena G. de Y basado en visiones que quepa dentro de los llamados otros sancionando que la puerta de salvación estuviera cerrada.
22. Dos seguidores de Miller y Ametson y el Sr. Crozier introdujeron una nueva teología del santuario que enseñaba que en lugar de que Cristo viniera visiblemente a la tierra en 1844 entró por primera vez al lugar santísimo del cielo. La Iglesia Adventista del Séptimo Día es la única que en la actualidad mantiene la doctrina de la existencia de un santuario celestial. Esto no quiere decir que sea un invento humano solo para salir de un chasco, realmente la doctrina de un santuario celestial es bíblica y veraz. Hiram Edson recibió una visión, por lo tanto esta doctrina fue a la vez una revelación. Hebreos 8, 1, 2. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. 23. La puerta cerrada tuvo que ser abierta para permitir la salvación de sus propios hijos nacidos después de 1844 y para evangelizar a otros al adventismo. Ya analizamos por qué esta manera de pensar no tiene sustento. Esta afirmación es nacida en la percepción del acusador. 24. La salvación para todo el mundo, incluso aquellos que vivieron en tiempos bíblicos, debía depender de este juicio final, así que fue introducido el sueño del alma. Aquí de nuevo tratan de hacer ver a la Iglesia como inventora de nuevas doctrinas solo porque se le acomodaban a su antojo. Olvidan que el pueblo adventista es conocido como el pueblo de la Biblia ya que sus doctrinas son las más apegadas a la santa palabra de Dios, la creencia de que las personas al morir no van al cielo ni al infierno, y en la resurrección final es ciertísima bíblicamente hablando. La muerte fue comparada por Cristo como un simple sueño en la inconsciencia. Juan 11:11 Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme. Mas voy para despertarle. Hechos 10:42 Y nos mandó que predicásemos al pueblo, y testificásemos que Él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Eclesiastés 9:5-6 Porque los que viven saben que han de morir. Pero los muertos nada saben, ni tienen más para. Porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia fenecieron ya. Y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. 25. Las profecías de Daniel y el Apocalipsis tuvieron que ser reinterpretadas para ajustarse al juicio investigador. Fue una época de confusión y vuelco dogmático, pero la doctrina del juicio continuó cuando Elena G. de White puso sobre ello su sello de aprobación. Nunca hubo confusión sobre la doctrina del juicio previo al advenimiento. No fue Elena G. de White sino Dios quien reveló esta doctrina bíblica. 26. Los términos para esta nueva doctrina adventista del juicio investigador fueron duros. Enseñaba que un ángel anotador ahora registraba todo movimiento, incluso al grado de anotar los momentos de ocio en los que uno quería un poco de tiempo libre. Aquí se puede notar el grado de desconocimiento bíblico o los límites que puede rozar la aversión apasionada a una iglesia. Justo se acusa a la Iglesia Adventista de contradecir a la Biblia sin bases, y esta declaración va en contraposición al concepto bíblico. Dios está en todas partes y tiene todo anotado en un libro sobre nuestras acciones, aún nuestro código genético. Nada escapa a su omnipresencia y seremos juzgados aún por nuestras palabras. Salmos 139, 7, 8. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Salmos 139, 16 Mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Salmos 56, 8 Mis huidas tú has contado. Pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Apocalipsis 20, 12 Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Eclesiastés 12, 14 Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. 27. En verdad, esta doctrina del juicio investigador única de los adventistas del séptimo día, ha matizado todas las demás doctrinas del movimiento. Ha habido mucha controversia y debate porque ella no puede apoyarse en la Biblia. La doctrina del juicio previo al advenimiento tiene suficiente base bíblica. El día de la expiación o día del juicio en Levítico 16, se proyectó hacia el santuario celestial. Apocalipsis menciona que la hora del comienzo del juicio será antes de la segunda venida de Cristo a la tierra.
Apocalipsis 14:7 diciendo a gran voz: Temed a Dios, y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Apocalipsis 11:1 Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: Levántate, y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Recomendamos leer el libro de Clifford Goldstein 1844 Hecho Simple, donde se dan bases bíblicas profundas sobre la doctrina del juicio previo al advenimiento.